Hola, ¿cómo están? Esta es otra misión de Aquí Me Ayudas y en la primera parte de este video vimos qué era la calorimetría y cómo se usa un calorímetro. En este video nos vamos a concentrar en qué hacemos con esos datos que obtenemos a partir del uso de este aparato. Y eso lo vamos a hacer resolviendo algunos ejercicios. Entonces, vamos a comenzar. Cuando estamos trabajando en calorimetría, hay algunas fórmulas que nos van a ser muy útiles. La primera es esta que tenemos aquí, que lo que nos dice es que el cambio en la temperatura en un calorímetro no es más que la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Como recordarán de la primera parte de este video, en calorimetría lo que hacemos es medir la temperatura antes y después de que un proceso suceda. Y es por eso que esta fórmula refleja eso. Lo que vamos a hacer es tomar esa temperatura final, es decir, la temperatura después de que nuestro proceso ha pasado dentro del calorímetro y hemos llegado al equilibrio térmico, y le vamos a restar la temperatura que teníamos antes de que el proceso que estamos estudiando sucediera. La siguiente fórmula que nos va a servir muchísimo es esa fórmula que relaciona el cambio en la temperatura con el calor. Esta es súper importante porque precisamente el calorímetro lo estamos usando para medir el calor de un proceso. Y lo que nos dice es que el calor, que se simboliza con la letra Q, va a ser igual a tomar la masa de la sustancia multiplicado por algo que se llama el calor específico y a su vez esto multiplicado por el cambio en la temperatura dentro del calorímetro. Es muy importante recordar que esta fórmula es válida para cualquier cosa que esté en el sistema que conforma el calorímetro. Es decir, es válida para el calorímetro, es válida para cualquier líquido dentro de este o cualquier sólido que esté en contacto con ese líquido. Cualquier cosa que esté dentro de nuestro calorímetro va a cumplir esta fórmula. El calor de ese proceso será igual a la masa multiplicada por el calor específico de esa sustancia multiplicada por el cambio en la temperatura. Y la tercera fórmula que va a ser muy útil es una que está basada en la primera ley de la termodinámica, que lo que nos dice es que en la naturaleza la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. O en otras palabras, si tomamos todo el calor del sistema que conforma el calorímetro y lo que tiene adentro y sumamos todos los calores, la suma que vamos a obtener es 0. Ya vamos a ver esta fórmula en acción, pero con estas tres fórmulas ya podemos empezar a hacer algunos ejercicios. Empecemos con una situación sencilla como la que nos plantea este enunciado. Aquí lo que se nos dice es que tenemos un calorímetro que vamos a llenar con una masa de agua que está a una temperatura de 15.4 grados centígrados. Luego vamos a introducir un cubo de metal que está caliente y esto lo que va a hacer es que la temperatura del sistema aumente. Con estos datos lo que debemos calcular es el calor que está involucrado en este proceso. Para resolver esto vamos primero a hacer un dibujo de lo que está pasando. Entonces inicialmente tenemos al calorímetro que contiene 103.5 gramos de agua y lo que vamos a hacer es que vamos a insertar este cubo de metal que tiene 35 gramos y una temperatura inicial de 15 grados centígrados. Vamos a meterlo en el calorímetro. Y luego lo que va a pasar es que una vez este sistema ha alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura va a subir a 17.3 grados centígrados. Ya con esto podemos empezar a hacer el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es calcular el cambio en la temperatura, que esto se hace con esta fórmula. Simplemente es tomar la temperatura final menos la temperatura inicial. La final fue esta de acá, 17.3 grados centígrados, y la inicial es la que tenía el calorímetro antes de empezar el proceso. Y es lo que vemos aquí. Cuando hacemos esta operación obtenemos un cambio en la temperatura de 2.1 grados centígrados. Ahora, después de esto, lo que podemos hacer es utilizar la primera ley de la termodinámica, que lo que nos dice es que dentro de este sistema la suma del calor de cada uno de sus componentes va a ser igual a 0, o en otras palabras que la energía no se crea ni se destruye. Aquí usualmente no se suele tener en cuenta el calor del calorímetro, que es este que tenemos aquí, porque suele ser muy pequeño dado que está hecho de un material aislante. Entonces solo vamos a tener en cuenta el calor que tiene el agua y el calor del metal. En este punto lo que podemos hacer es rearreglar esta ecuación y lo que vamos a obtener es que el valor negativo del calor del agua será igual al calor del metal, o en otras palabras, el calor que sea transferido por el metal lo va a recibir el agua y viceversa. Con esta relación que tenemos aquí, que es algo que se suele hacer, lo que vamos a poder es determinar
cuál es el calor que el metal está aportando. Pero para eso primero tenemos que calcular cuál es el calor del agua, y eso es lo que hacemos aquí en el paso 3. Como podemos verlo, lo que vamos a hacer es que vamos a usar la fórmula del calor del agua. Recordemos que esta fórmula es válida para todos los componentes que están dentro del calorímetro, es decir, tanto para el agua como para el metal. En el caso del agua, lo que vamos a tener es que tomar la masa que pusimos en el calorímetro, multiplicarla por esta constante CS. A esto se le llama calor específico, y lo que nos dice es qué cantidad de calor se necesita para que el agua aumente 1 grado centígrado, y a su vez esto lo vamos a multiplicar por el cambio de la temperatura que ya calculamos al principio, y es lo que tenemos aquí. La masa que teníamos dentro del calorímetro son 105.3 gramos. Eso lo multiplicamos por su calor específico, que es 4.186 joules por cada gramo por cada grado centígrado. Esto es una constante que pueden fácilmente encontrar en cualquier libro de física o en Google, y eso lo multiplicamos por el delta de la temperatura. Cuando hacemos estas multiplicaciones tenemos que cancelar las unidades. En este caso lo que vamos a tener es que los gramos se dividen con los gramos y se cancelan, y además los grados centígrados se dividen con los grados centígrados. Todo nos va a quedar en joules, lo cual está bien porque el calor es una forma de energía, por lo tanto sus unidades tienen que ser unidades de energía, es decir, joules, o también lo pueden expresar en términos de calorías. En este caso, cuando hacemos la operación, lo que obtenemos es que el calor que está recibiendo el agua es de 927.5 joules. Cuando ya hemos hecho esto, entonces ahora sí podemos aprovechar esta fórmula que acabamos de determinar en el paso número 2. Y lo que vamos a tener es que si queremos determinar cuál es el calor del metal, vamos a tener que expresar el valor del calor del agua en forma negativa. Por lo tanto, el valor del calor que el metal le aportó al agua es de menos 27.5 joules. Esto tiene sentido porque algo que también hay que tener en cuenta en procesos de calorimetría es que siempre que un proceso está aportando calor, el valor del calor va a ser negativo, mientras que cuando lo recibe, el valor del calor va a ser positivo. Es por eso que van a escuchar muchas veces que en calorimetría no es tan importante el signo del calor, sino su magnitud, porque ese signo va a depender de la sustancia de la que estemos hablando. En este tipo de situaciones puede que lo que se nos pregunte es por otras variables, como por ejemplo la temperatura que tenía el cubo antes de mezclarse con el agua, y es lo que vemos en este enunciado. Como vemos, la situación es la misma que teníamos antes, pero como lo mencioné, ahora lo que se nos proporciona es el calor específico del metal del cubo y se nos pregunta por la temperatura que éste tenía antes del proceso. Aquí tenemos la misma situación que teníamos en el primer ejercicio. Vamos a tomar este cubo metálico y lo vamos a poner dentro del agua, que está a 15.4 grados centígrados. Cuando hacemos esto, vamos a observar que la temperatura de nuevo está subiendo, pero la diferencia con la situación de antes es que no tenemos ni idea cuál era la temperatura de este cubo antes de meterlo dentro del recipiente. Es exactamente lo que el ejercicio nos está preguntando. Entonces podemos hacer un tratamiento muy similar. Vamos a empezar por calcular el cambio en la temperatura, que es el mismo que teníamos antes, 2.1 grados centígrados. Luego podemos calcular el calor que recibió el agua, y lo hacemos de la misma manera, usando la fórmula del calor, la masa del agua, su calor específico y el cambio de la temperatura. De nuevo obtenemos 927.5 joules. Ahora vamos de nuevo a plantear el equilibrio térmico, que es el que tenemos aquí. Todo el calor del agua va a ser aportado por ese metal y vemos que el calor de metal de nuevo es el valor negativo de esto que tenemos aquí. Y aquí es donde empiezan las diferencias en el cálculo, porque recuerden que nos están pidiendo algo diferente esta vez. Entonces vamos a tener que tenemos que ver cuál es ese calor involucrado en el cubo metálico, y es lo que tenemos aquí. Entonces, cuando tenemos esta fórmula, vamos a analizar qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Empezando por el calor del metal. Este es un valor que ya hallamos, lo tenemos aquí. La masa del metal también la tenemos. Recuerden que la masa del cubo es de 35 gramos. Por el lado del calor específico, ese también lo tenemos. El ejercicio no lo está dando en esta parte. Es de 0,909 joules por gramo por grado centígrado. Así que ese también lo podemos chulear. Y en el caso del cambio en la temperatura, puede que pensemos que lo tenemos, pero realmente no lo tenemos, porque el cambio en la temperatura que calculamos antes es el cambio en la temperatura del agua, no el cambio en la temperatura del cubo de metal. Por lo tanto, tenemos que expresarlo en su fórmula inicial. Y de estos dos, lo que vamos a tener es a la temperatura final, que sabemos que fue de 17.3 grados centígrados, porque esa fue la temperatura final del sistema.
Entonces lo que podemos hacer es que dado que ya tenemos todas estas variables, tenemos que despejar esta que nos hace falta. Para eso podemos tomar todo esto que está aquí y pasarlo a dividir. Y luego de que ya hemos hecho esto, lo que podemos hacer es rearreglar esta ecuación tomando todo esto, pasándolo a este lado y tomando la temperatura inicial y pasándola a este lado. Con lo que obtenemos esta ecuación que tenemos aquí. La temperatura inicial del cubo metálico va a ser igual a la temperatura final menos la fracción entre el calor del metal y la multiplicación entre su masa y su calor específico. Y es lo que tenemos aquí. Cuando reemplazamos los números vemos que la temperatura final, como lo mencioné antes, es de 17.3 grados centígrados. El calor es el que ya habíamos calculado aquí, 927.5 joules. Por el lado de la masa son 35 gramos, mientras que el calor específico son 0.909 joules por gramo por grado centígrado. Cuando hacemos esto, lo que vamos a ver es que aquí se nos van a cancelar ciertas unidades. En el caso de los gramos van a irse con estos gramos que tenemos aquí y en el caso de los joules van a cancelarse con estos que están aquí, con lo que nos queda grados centígrados. Entonces obtenemos aquí 29.15 grados centígrados que se van a sumar con estos 17.3 grados centígrados para darnos una temperatura inicial de 46.45 grados centígrados. Esto tiene todo el sentido porque si analizamos la situación que tenemos en el calorímetro, la temperatura que obtuvimos al final es más alta que la que teníamos al principio. Eso quiere decir que el cubo estaba más caliente que el agua y le aportó calor para lograr una temperatura más grande de la que teníamos al principio. Hay muchos ejercicios de este tipo y todos se parecen mucho. Vamos a tomar un cuerpo que va a entrar en contacto con un líquido, generalmente agua, y se nos va a preguntar por alguna de las variables que hagan falta, ya sea la temperatura, el calor, la masa o el calor específico de cualquiera de estas sustancias. En todos vamos a hacer casi siempre lo mismo, plantear la situación, plantear las ecuaciones y despejar esa variable que nos hace falta. Sin embargo, estos no son los ejercicios más comunes en calorimetría, porque de hecho en esos ejercicios muchas veces ni siquiera se necesita el calorímetro. Los más comunes son aquellos en los cuales se realiza un proceso químico dentro del calorímetro y ahora sí vamos a empezar a calcular cualquiera de las variables de ese proceso, pero más específicamente el calor de reacción. Y eso lo vemos reflejado en el siguiente ejercicio. Aquí nos dan la ecuación de reacción de 0,1 gramos de zinc con 50 mililitros de solución de ácido clorhídrico y todo pasa dentro de un calorímetro de taza de café. Y lo que vemos que sucede es que la reacción hace que la temperatura vaya desde 22 grados hasta 23 grados. Y con estos datos lo que se nos va a pedir es que calculemos algo que se llama la entalpía de reacción. Y además nos dan la densidad de la solución y la capacidad calorífica. Entonces veamos cómo se resolvería. Como en los otros ejercicios, empecemos por dibujar lo que está pasando en este proceso. Esta vez estamos usando un calorímetro hecho con 2 tazas de café y es lo que tenemos aquí. Recordemos que como lo vimos en la primera parte de este video, este calorímetro va a ser un poco menos preciso que un calorímetro hecho por ejemplo de vidrio o de metal, pero igual lo suficiente para que podamos determinar ciertas cantidades. Aquí tenemos a una solución de ácido clorhídrico que está dentro del calorímetro, específicamente 50 mililitros. Y lo que vamos a hacer es poner 0,103 gramos de zinc dentro del calorímetro. Y aquí lo que va a suceder es que una vez ponemos ese zinc dentro del calorímetro, esta reacción es la que se lleva a cabo. Es decir, el zinc reacciona con el ácido clorhídrico liberando hidrógeno y produciendo cloruro de zinc en el proceso. Después de que toda la reacción ha sucedido, vemos dos cosas. Una es que la temperatura va a aumentar y la otra es que nos queda una sal disuelta en agua dentro del calorímetro. Con eso tenemos que calcular algo que se llama la entalpía de esta reacción. También nos dan un poco más de información. Nos dicen que la densidad de la solución inicial es de 1 gramo por mililitro y que su calor específico es de 4,18 joules por gramo por grado centígrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es el cambio en la temperatura gracias a esta reacción, y es lo que tenemos aquí. La temperatura inicial era de 22.5 grados centígrados, mientras que la final fue de 23.7, con lo que obtenemos un cambio en la temperatura de 1.2 grados centígrados. Después de esto, nos vamos a encargar de saber cuánta masa de la solución de ácido clorhídrico había dentro del calorímetro antes de poner el zinc, y para eso vamos a usar el volumen que se nos está dando y la densidad. Y es lo que tenemos aquí. Cuando hacemos la multiplicación entre los mililitros del ácido clorhídrico y su densidad, estos mililitros van a cancelarse y vamos a obtener una masa de 50 gramos de ácido clorhídrico. Con esto, ahora lo que podemos calcular es cuál es el calor involucrado en el proceso. Es decir, cuál es el calor que recibió la solución
gracias a esa reacción. Y es lo que tenemos en el paso 3. Aquí vamos a usar la misma fórmula que usamos antes. El calor de esa solución va a ser igual a la masa de la solución multiplicada por su calor específico y multiplicada por el delta de temperatura o el cambio en la temperatura que acabamos de calcular aquí. Esto es lo que está aquí, 50 por 4,18 por 1,2. Las unidades que se van a cancelar aquí son los gramos, igual que pasó antes, y también los grados centígrados, con lo que obtenemos unidades de joules, es decir, unidades de calor. Y la cantidad va a ser 250.8 joules de calor. Ya con este calor nos podemos ir a plantear el equilibrio térmico. El equilibrio térmico lo que nos dice es que el calor de la reacción va a ser completamente transferido a la solución. Es decir, el valor negativo del calor de la solución va a ser igual al calor de la reacción. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Quiere decir que esta reacción está liberando 250.8 joules de calor. Y aquí lo que sucede es que el proceso no termina. Tenemos que calcular otro parámetro. Y a ese parámetro se le llama entalpía de reacción. La entalpía de reacción se define como lo que tenemos aquí. Es el calor que libera la reacción por cada mol de sustancia. No voy a entrar en los detalles de la deducción de esta fórmula, pero es importante que recuerden que esta fórmula solo es válida cuando estamos trabajando a condiciones de presión y de volumen constante, que es precisamente lo que sucede en las reacciones que se llevan a cabo en solución. Con esta fórmula lo que vamos a hacer es que ya tenemos el calor, ese que calculamos antes, pero necesitamos las moles de la sustancia que está reaccionando y son las que estamos calculando aquí. Básicamente vamos a tomar el peso del zinc y lo vamos a dividir en su peso molecular, que es el que encontramos en la tabla periódica, con lo que obtenemos 1,58 por 10⁻³ moles de zinc que están reaccionando. Estos moles de zinc ahora sí los podemos usar para calcular la entalpía de esta reacción. Basta simplemente con poner el calor que habíamos calculado y dividirlo en el número de moles, con lo que obtenemos esta cantidad liberada de calor, o más específicamente esta cantidad en kilojoules, 159.1 kilojoules por mol. Esta es la energía aprovechable a partir de la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico y se le llama, como lo mencioné antes, entalpía de reacción. En el ejercicio anterior lo que hicimos fue tomar un sólido y mezclarlo con un líquido con el que iba a reaccionar. Sin embargo, también podemos hacer situaciones en las cuales vamos a mezclar dos soluciones líquidas que van a reaccionar entre sí. Y eso lo vemos en este enunciado. Aquí una cantidad de solución de hidróxido de sodio que está a 20 grados centígrados se mezcla con la misma cantidad de solución de ácido clorhídrico y al final de la reacción vamos a obtener una temperatura final de 27.4 grados centígrados. Y la idea es que tenemos que calcular cuál es la entalpía de esa reacción, asumiendo que ambas soluciones se comportan como si fueran agua. Para resolver este ejercicio tendríamos que hacer lo siguiente. De nuevo analicemos la situación. Lo que tenemos es inicialmente hidróxido de sodio que está a 22.5 grados centígrados. Posteriormente vamos a poner ese hidróxido de sodio a reaccionar con ácido clorhídrico. Una vez la reacción se da, lo que vamos a obtener es un aumento en la temperatura hasta 23.7 grados centígrados. La reacción que se está dando es esta que tenemos aquí. El hidróxido de sodio va a reaccionar con el ácido clorhídrico para producirnos cloro de sodio y agua. Además nos dan más información. Nos dicen el volumen que se usó de cada una de estas soluciones, tanto la de hidróxido de sodio como la de ácido clorhídrico, y también se nos da su molaridad o su concentración. También se nos dice que la densidad de estas soluciones es de 1 gramo por mililitro y que el calor específico que debemos usar para ellas es de 4,18 joules por gramo por grado centígrado. Además, el enunciado también nos dice que consideremos que estas no son soluciones, sino que más bien se comportan térmicamente como si fueran simplemente agua. Esto es muy importante porque nos va a definir el primer paso, que es el de calcular cuál sería la masa de la sustancia que está dentro del calorímetro. Para eso lo que vamos a hacer es que tomamos 100 mililitros, que es el volumen de cada solución, y lo multiplicamos por su densidad. Aquí se nos van a cancelar los mililitros y obtenemos 100 gramos de la solución de hidróxido de sodio, y lo mismo para el ácido clorhídrico. Se nos van los mililitros y obtenemos 100 gramos. Ahora podemos sumarlos y obtener la masa total dentro del sistema, que en este caso sería de 200 gramos. Con esto ahora podemos hacer lo que hicimos antes. Vamos a empezar por calcular el cambio en la temperatura, que en este caso, como lo vemos aquí, es de 7,4 grados centígrados. Básicamente es 27.4 menos 20 grados centígrados. De nuevo nos vamos a poder ir a calcular el calor que recibió la solución por parte de la reacción,
que sería tomar la masa de la reacción, es decir, los 200 gramos, multiplicarlos por el calor específico que nos dieron antes y por el cambio de la temperatura, lo que nos da que el calor de la solución o el calor que recibió la solución fue de 6195.3 joules. Con esto ya nos podemos ir y expresar el equilibrio térmico, que es el que tenemos aquí, para rearreglar y obtener el calor de la reacción, que sería el valor negativo de este, porque precisamente la reacción está liberando este calor que se va a transferir a la solución. Con esto podemos hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior, y es ir a calcular la entalpía de esta reacción. ¿Qué es la que tenemos aquí? De nuevo, simplemente es tomar el calor de la reacción y dividirlo en el número de moles de las sustancias. En este caso tenemos dos sustancias, así que podemos calcularlo para ambas, es decir, podemos calcularlo para el hidróxido de sodio y para el ácido clorhídrico. Aquí lo calcularíamos para el ácido clorhídrico. Sin embargo, con las moles tenemos un problema, y es que si recuerdan, el ejercicio no nos está dando moles, lo que nos está dando es el volumen de cada solución y su concentración, su molaridad. Si se acuerdan de sus clases de unidades de concentración, la molaridad es igual a los moles sobre los litros. En este caso ya tenemos los litros y la molaridad, por lo que podemos despejar el número de moles. Simplemente va a ser la molaridad multiplicada por los litros. Es lo que tenemos aquí, 1 molar por 100 mililitros convertidos a litros. Y eso nos va a dar que tenemos en total 0,1 moles de ácido clorhídrico. Por lo que podemos aquí dividir el calor en ese número de moles y vamos a obtener que la entalpía de esta reacción es igual a 61.953 joules por mol, o en términos de kilojoules, 61.95 kilojoules por mol. Como pueden ver, esos ejercicios en los que tenemos una reacción química que está sucediendo en un calorímetro son bastante parecidos. Vamos a tomar la reacción y tenemos que seguir los pasos de planteamiento de la ecuación, del equilibrio térmico y finalmente de determinación del calor y de la cantidad de moles de la sustancia que está reaccionando. Sin embargo, no todos los ejercicios son iguales. Hay una familia de reacciones que son especiales y son las reacciones de combustión. Para este tipo de reacciones, como lo mencioné en la primera parte de este video, existe un calorímetro que es especial y se llama una bomba calorimétrica. El tratamiento con este tipo de reacciones es un poquito diferente y lo podemos ver con este enunciado. Aquí lo que hacemos es poner 1 gramo de sacarosa con oxígeno dentro de una bomba calorimétrica y posteriormente hacemos que estos dos compuestos reaccionen, es decir, que la sacarosa sufra una combustión. Esto va a hacer que haya un aumento de temperatura en nuestro calorímetro y con este aumento de temperatura y además con la capacidad calorífica del calorímetro que no la dan, tenemos que ser capaces de calcular la entalpía de combustión de la sacarosa. Entonces veamos cómo se hace. Aquí tenemos nuestro calorímetro que tiene la bomba calorimétrica. Como lo mencionamos en la primera parte del video, estos calorímetros son especiales únicamente porque tienen este recipiente que se llama una bomba calorimétrica. Aquí va a suceder la reacción de combustión a través de una chispa que vamos a iniciar con este sistema eléctrico que está aquí conectado al controlador. Inicialmente vamos a tener agua que rodea a ese recipiente y cuando hagamos la reacción, el calor que se libera va a transmitirse hacia las paredes de este recipiente que está hecho de acero y luego a el agua, en donde va a causar que la temperatura aumente. Y es lo que vemos aquí. Una masa de 1.01 gramos de sacarosa va a reaccionar haciendo que la temperatura pase desde 24.92 grados centígrados hasta 28.33 grados centígrados. Esta es la reacción de combustión y lo primero que podemos hacer es precisamente calcular el cambio en la temperatura, que como lo vemos aquí va a ser de 3.41 grados centígrados. Además se nos está dando otra información y es la que tenemos aquí. Se nos está diciendo que la capacidad calorífica de este calorímetro es de 4.9 kilojoules por grado centígrado. Y como seguro ya se dieron cuenta, aquí hay una diferencia con los otros ejercicios y es que nos están dando la capacidad calorífica del calorímetro, no el calor específico. Estas dos cosas se relacionan pero no son lo mismo. En calorimetría es muy común que manejemos dos magnitudes. Una puede ser algo que se llama el calor específico, que es esa cifra que manejamos en los ejercicios anteriores y nos dice la cantidad de energía o la cantidad de calor que necesitamos para aumentar un gramo de una sustancia. Pero también podemos manejar esta magnitud que tenemos aquí, que se llama la capacidad calorífica, que no es más que la multiplicación entre la masa y el calor específico. Es decir, de alguna manera en los ejercicios anteriores también la estábamos manejando, solo que estábamos usando esta operación. Cuando nos dan la capacidad calorífica en uno de estos ejercicios o ya la tenemos determinada en el laboratorio, simplemente vamos a omitir esta parte y vamos a usar directamente la ecuación de esta manera que tenemos aquí
para el calor. Básicamente vamos a tomar la capacidad calorífica, en este caso del calorímetro, para ver cuánto calor absorbió nuestro calorímetro. Tomamos 4.9 kilojoules por grado centígrado y lo multiplicamos por el delta de la temperatura para obtener un calor de 16.71 kilojoules. Aquí, como en los otros ejercicios, podemos plantear el equilibrio térmico, es decir, el calor del calorímetro más el calor de la reacción es igual a 0. Cuando rearreglamos esta ecuación, pues nos da lo mismo que hemos obtenido antes. El calor de la reacción será igual a menos el calor del calorímetro, porque este calor es el calor que recibe a partir de esta reacción, con lo que obtenemos que la sacarosa, cuando se quema, libera 16.71 kilojoules. Y a partir de esto podemos de nuevo aplicar la fórmula de la entalpía de reacción, que no es más que tomar este calor y dividirlo en el número de moles de sacarosa. En este caso necesitamos calcular ese número de moles y lo hacemos de manera muy similar a como lo hacíamos antes. Tomamos la masa de esa sustancia y la dividimos en su peso molecular, es decir, en el peso que nos da su fórmula elemental, que podemos tomarlo a partir de esos elementos y de sus pesos en la tabla periódica o simplemente buscarlo en Google. Vamos a dividir eso y obtenemos que el número de moles de sacarosa es de 2,95 por 10⁻³ moles. Cuando hacemos la división del calor de reacción con ese número de moles, obtenemos que la entalpía de esta reacción, o en otras palabras, la entalpía de combustión de la sacarosa será menos 5,66 kilojoules por mol. Ese ejercicio es un buen modelo de cómo se resuelven los ejercicios que tienen que ver con reacciones de combustión que suceden dentro de una bomba calorimétrica. Entonces, si tienen uno así, pues pueden seguir los mismos pasos. Y bueno, nada más, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. No se olviden de ver la primera parte y también de mostrarle estos dos videos a esas dos personas que ustedes saben que aún no han entendido este tema. Y por supuesto también a sus profesores, para que el conocimiento pueda expandirse muchísimo más. Gracias por ver el video y hasta la próxima.